Buenos días, mi nombre es Paula Rodríguez Rivera y mi ponencia se titula Adolescencia, videojuegos y apuestas online, un estudio gallego sobre hábitos de uso. Con la llegada de Internet supone un cambio de nuestra manera de relacionarnos, nuestra comunicación, no solo de las personas adultas, sino de los más pequeños y las más pequeñas. Y también en el ocio. Normalmente cuando hablamos de Internet, en el ámbito educativo, hablamos y siempre va ligado al uso problemático o incluso a la adicción a Internet, ¿no? Sin embargo, en estos últimos años, lo que se empieza a trabajar, sobre todo dentro de las aulas, son los beneficios de Internet, de las redes sociales y las nuevas oportunidades que nos ofrecen, ¿no? Sí que es cierto que con la llegada de la COVID-19 se produce un cambio, ¿no? Todos y todas somos conscientes de que hemos pasado muchísimo más tiempo en Internet y esto, evidentemente, a quien más afecta es a la juventud, ¿no? A los niños y a las niñas, y las adolescentes, y produce un cambio en el ocio, sobre todo comienza a ser un ocio más sedentario, pues ligado a series, a videojuegos, incluso las propias clases bueno, que se daban, ¿no? Se hacían a través de Internet. Esto lo que ocasiona es un nuevo concepto del ocio, ¿no? Más ligado a este tipo de cosas. Pues, por ejemplo, los videojuegos, ¿no? En los videojuegos un poco complejo, ya que la popularización en España comienza a finales de la década de los 70, ¿no? A partir del 75, debido a la situación política y económica que ha atravesado el país. Se comienza a popularizar el tipo de juego recreativas, bueno, en bares, incluso en sitios más grandes, había como zonas más de recreativas, ¿no? Lo que todos y todas conocemos. Y a través de que van pasando los años, esto cambia, ¿no? Del modo LAN, el modo entre amigos, el modo presencial, comienza a pasarse al modo online, con la popularización, por ejemplo, de los cibercafés, ¿no? Y de videojuegos como el Counter-Strike o incluso como el World of Warcraft, ¿no? En el que ya no hacía falta estar de forma presencial para poder jugar, sino que podías jugar con otras personas de diferentes países. Sin embargo, este tipo de juegos o este tipo de manera de jugar conlleva una representación mayoritaria masculina, ¿no? Solo hay que ver, bueno, el target de los videojuegos, a quién van dirigidos, y las mujeres, bueno, comienzan a formar parte, pero de una forma mucho más pasiva y anecdótica, aunque, bueno, que nosotros veamos, ¿no? Y esto, bueno, de forma generalizada. Posteriormente comienzan a ver los juegos de azar, los típicos juegos de azar, se empiezan a popularizar en Internet, sobre todo en esta última década, con las apuestas online, las máquinas de apuestas deportivas, etc. Es por ello que nuestro objetivo es analizar el tipo de videojuegos más usados por los adolescentes de secundaria de Galicia, concretamente en Ourense, así como el porcentaje de adolescentes que apuestan de forma online. Nuestra muestra son 234 adolescentes de la provincia de Ourense entre 12 y 18 años de la ESO, y los instrumentos se utilizó el cuestionario el EUPI y unos reactivos sencillos relacionados con el uso de videojuegos, a qué tipos de videojuegos estás jugando, etc. Además de un ítem relacionado con apuestas online y juegos de azar. Nuestros resultados: una clara diferencia entre personas que juegan a videojuegos, siendo mayor evidentemente en los hombres, un 53,20% frente a las chicas, un 46,7%. Personas que no juegan a videojuegos, un 16,20%. De estos, mayoritario entre mujeres. Como vemos en el gráfico, los videojuegos más jugados son el GTA, el FIFA, Clash Royale, Clash of Clans, y coinciden con los videojuegos más vendidos del 2019-2020. Y sí que es cierto que hay una parte
que quizás en este cuestionario no se valora, que es el apartado otros, en el que no se incluyen videojuegos que se han hecho pues eso, muy virales, como el Fortnite o este tipo de videojuegos más gratuitos, etc. Y otros, evidentemente, otros videojuegos que las encuestas no los dan cogido, ¿no? En relación a las apuestas online, un 14,95% del alumnado afirma que ha apostado alguna vez en este tipo de plataformas, siendo mayor entre los hombres, ¿no? Pues de este 14,95%, un 11% son hombres y un 3,41% son mujeres, ¿no? En relación y como conclusión y nuestra discusión, los resultados ponen de manifiesto que las mujeres sí que juegan a videojuegos, aunque no es el público mayoritario y el target de los videojuegos, el target de los videojuegos no está enfocado a las mujeres, sí que forman parte de prácticamente de casi la mitad, ¿no? de las usuarias. Coincide con los resultados de OCG González o de la Asociación Española de Videojuegos, que hablan de una horquilla entre el 45 y el 50%, dependiendo un poco de los videojuegos, del tipo de videojuegos del que estamos hablando. Por ejemplo, sí que es cierto que las mujeres prefieren videojuegos más casuales, ¿no? Por ejemplo, nos incluyen los Sims, nos incluye, bueno, ciertos títulos que son más, bueno, les gustan más y las mujeres son más jugadoras que ellos, ¿no? En relación a las apuestas online, el 15% del alumnado de entre 12 y 18 años admite haber apostado dinero online. Walter y et al realizan un programa de intervención y de prevención, ¿no? del gambling, de las apuestas online a 2.000 niños de una media de edad entre 12 años. Sus instrumentos no son adaptados, por ejemplo, en este caso, a adolescentes, pero sí que funciona, es un programa de prevención que funciona, debido a que la etiología del problema es la misma, ¿no? Realmente el gambling es un problema, a diferencia de los videojuegos, que los videojuegos se pueden utilizar de una forma positiva bueno, hay un mogollón de experiencias que los videojuegos evidentemente forman parte positiva del aprendizaje de los niños y de las niñas, incluso en mayores, pero sí que es cierto que las apuestas online son un problema. Bueno, es cierto que en España, por ejemplo, no está permitido las apuestas online en menores. Sin embargo, los resultados nos dicen que hay un 15% de niños y de niñas que están apostando. Además que se están viendo que hay problemas en este tipo de apuestas, ya no solo en dinero, sino en adicción. Y mi bibliografía. Muchas gracias.